Saludamos en esta hora a todos los hermanos del Centro Misionero Bethesda Doral. Dios les bendiga. Amén. Saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde acá, desde Doradal, República de Colombia. Vamos a ver en esta noche algunas características de la madurez cristiana. Algunas características de la madurez cristiana. Amén. ¿Qué significará la palabra madurez? Madurez es un estado de avanzado desarrollo. ¿Es qué? Estemos muy atentos. ¿Es un estado de qué? De avanzado desarrollo. También se dice que un ser humano tiene madurez cuando es capaz de decidir con razón suficiente lo que debe de hacer o lo que no debe de hacer. Amén. Cuando tiene esa voluntad fuerte y está adecuado para llevar a cabo su decisión, la decisión que ha determinado hacer. Madurez es cuando el ser humano controla sus impulsos psicológicos. Amén. Las personas inmaduras son las que se dejan llevar por sus emociones. ¿Qué dije? Las personas inmaduras son las que se dejan llevar, ¿por qué? Por sus emociones. Y la persona madura es la que, madura espiritualmente, es la que aprende cómo caminar en obediencia a Dios. Amén. ¿Cómo es la persona madura espiritualmente? Es la que aprende a cómo caminar en obediencia a Dios. Amén. ¿Estamos comprendiendo? En obediencia a Dios. Vemos características de una persona madura. Vamos a ver qué características de una persona madura. Y la primera característica que vemos es que la persona no es superficial. ¿No es qué? Superficial. En otras palabras, que no tiene apariencia. No tiene apariencia. Y quiere decir que cuando una persona parece tener ciertas características, pero cuando en realidad no las tiene, sino que es una apariencia. Esa es la primera característica de una persona madura, que no es superficial. Otra característica de una persona madura es que es constante. ¿Es qué? Es constante, está ahí firme siempre. No importa lo que venga, las situaciones, las luchas, las pruebas, las adversidades, siempre va a estar ahí, pase lo que pase, porque está cimentada, afirmada sobre la roca, sobre Cristo, sobre su palabra, amén, sobre la verdad. Por eso nada ni nadie nos mueve, nada ni nadie nos echa hacia atrás, por eso es constante. Constante quiere decir que siempre anda en continuidad, amén. Anda en continuidad, ¿para qué? Pues para alcanzar las metas, los objetivos, los proyectos que se haya propuesto. En otras palabras, cuando una persona es constante, no deja nada a medias, amén. Otra característica de una persona, otra característica de una persona madura es que es prudente. ¿Es que? Es prudente. ¿Qué será la prudencia? Es pensar 3 veces antes de hablar. Es pensar 3 veces antes de actuar. ¿Será que es mi voluntad? ¿O estoy haciendo mi propia voluntad? ¿O será que es la voluntad de Dios? Es pensar bien eso, analizar qué estoy haciendo, qué voy a hacer, antes de hablar, antes de actuar. Amén. Tiene la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades. Amén. Antes, ¿para qué? Para que después no vaya a tener consecuencias negativas, consecuencias malas. Amén. Otra característica de una persona madura es que tiene carácter. Amén. O sea, que no permite que las emociones controlen su vida. No permite que las emociones dominen su vida. Amén. Esa es una persona que tiene carácter.
sino que es una persona auténtica, vive en la realidad con lo que es, amén, vive en la realidad con lo que es. Otra característica de una persona que tiene carácter, que tiene carácter, que tiene humildad, una persona que, una característica de una persona que es madura es que tiene humildad, amén, que tiene humildad, aleluya, aleluya. Humildad es la ausencia de soberbia. ¿Qué es la humildad? La ausencia de soberbia, aleluya. Humildad es la ausencia de soberbia. Es la ausencia de soberbia. Esta es una característica propia de las personas modestas, que no se sienten más importantes o mejores que los demás. Vemos también que para llegar a la madurez cristiana debemos de pasar por las etapas del crecimiento, amén. Debemos de pasar ¿por qué? Por las etapas del crecimiento, para llegar a la ¿qué? A la madurez cristiana. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar por las etapas de crecimiento. ¿Por qué llega la inmadurez? Porque el cristiano deja de crecer. Personas que llevan 5, 10 años, 15 años que han conocido la palabra y ni siquiera se han bautizado. Y están ahí estancados, no crecen, no sirven, no se capacitan, porque hay un estancamiento ahí. La inmadurez llega porque el cristiano ha dejado de crecer o deja de crecer. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 10. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 10. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 10. Vamos a ver cómo es el crecimiento según la Biblia, porque estamos hablando de algunas características de la madurez cristiana, de ese crecimiento. Aleluya. Vamos a ver cómo es el crecimiento según la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 10. Aleluya. 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 Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 10, dice la palabra. Vosotros también, poniendo ¿qué? Toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué hay que añadir a la fe? Virtud. A la virtud, ¿qué hay que añadir? Conocimiento. ¿Qué más dice verso 6? Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, añádale paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, ¿qué? Jamás. Tengamos muy claro lo que nos dice la palabra del Señor en esta hora. Y vamos a analizar un poquito esta partecita, cómo es el crecimiento según la Biblia, cómo es el crecimiento. Entonces, lo primero que nos dice es la virtud, que añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué será la virtud? Y virtud es la cualidad de la persona estable dentro del cuerpo de Cristo. Existen cristianos con virtudes amables, serviciales,
generosos. Amén. Présteme atención. ¿Qué más sigue después de la virtud? Dice que a la virtud añadirle que dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es firmeza en el pensamiento. Amén. Es lo que nos permite controlar a nosotros mismos nuestras emociones. ¿Qué es el dominio propio, niña? ¿Qué es el dominio propio? Es tener firmeza en nuestros pensamientos. Amén. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que Él nos ha dado espíritu de amor, de poder y Espíritu Santo de dominio propio. Amén. Siempre debemos de estar ahí muy atentos para que no nos dejemos controlar por nuestras emociones. Ay, fue que tuve un presentimiento. Ay, que yo sentí, yo tuve esto, tuve aquello. No, tengamos cuidado con eso, porque todas estas emociones son las que ministra el alma. Pero nosotros como creyentes debemos estar guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo y por nuestro espíritu. Como dice Gálatas 5, digo pues andar en el espíritu. Amén. Porque las emociones están unidas con el alma y con el cuerpo o con la carne. Pero cuando somos guiados por el espíritu es diferente todo. Vamos bien. Amén. Entonces, el dominio propio es muy importante. Firmeza en el pensamiento. Cuando yo soy capaz de decir no, porque Dios dice que no, pues ahí me paro firme y no. O cuando tengo que decir sí, voy a ayunar, sí, voy a orar, sí, voy a leer la palabra, sí, voy a hacer guerra espiritual, sí, voy a buscar de Dios por encima de lo que se oponga, voy a hacerlo. Eso es para ser firme. O cuando lo digo no, no voy a pecar, aunque parezca agradable a los ojos el pecado, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No tomo la decisión y no lo hago, punto. Eso es dominio propio. Amén. Aprender a uno a decir sí, sí, no, no, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Dominio propio. Y que las emociones no nos vayan a controlar a nosotros. Hay diferentes clases, tipos de emociones, por decir la emoción de la ira, del enojo. En algún lugar del país llaman la rabia. Me dio rabia, me hizo coger rabia, decían por allá en esa zona. Entonces, la ira, el enojo, todo eso son emociones que muchas veces controlan al ser humano y no debe ser así, porque si tenemos al Espíritu Santo, Él es el que nos guía, el que nos ayuda, el que nos dirige. Amén. El poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos de ser guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. O sea, debemos de tener dominio propio. Amén. ¿Qué más dice? Del dominio propio, paciencia. La paciencia es la capacidad de resistir con firmeza, sin quejarse, sin rebelarse. Amén. Paciencia es como tener ahí, aprender a tener esa misma perseverancia. La paciencia también tiene que ver con perseverar, con esperar ahí, resistir firmes ahí, sin dar un paso atrás. Amén. La paciencia. ¿Qué más dice la palabra? De la paciencia, piedad. Piedad es ponerse en la situación con los demás, actuar con nuestros semejantes como desearíamos que ellos actúen con nosotros. Tener piedad tiene que ver mucho también con la compasión. Dice la Biblia, y el Señor Jesucristo tenía compasión por todos aquellos porque los veía que estaban desamparados y como ovejas que no tienen pastor. Compasión es tratar de ponerse en los zapatos del otro. Es tener ese dolor, así como también misericordia por el sufrimiento ajeno. Y eso es lo que Dios tiene con nosotros. Amén. Así también nosotros debemos de hacerlo. Amén. En cuanto a la piedad que debe de haber en nosotros para que haya ese crecimiento en la vida del creyente. Dice a la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal sencillamente es vivir en armonía con los hermanos, amén. Vivir en armonía con los demás. Y eso nos lo enseña mucho aquí en el libro de 1 de Corintios, capítulo 13.
vivir en armonía con los demás. 1 Corintios capítulo 13, dice la palabra, del verso 4 en adelante, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se juzga no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Verso 7, 1 Corintios capítulo 13, verso 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesará la lengua y la ciencia acabará. Verso número 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es que es el amor, ese afecto fraternal. Pero es muy diferente, tengamos muy en claro, es muy diferente el amor humano con el amor de Dios, amén. Porque es que el amor humano es solo mentiras, solo engaños, solo emociones, solo sentimientos, solo cosas que prometen y no cumplen. ¿Cuántos seres humanos no han ido a un altar y se parejas y dicen, mire, yo le prometo serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la buena, en la mala, en la riqueza, en la pobreza? Y al poco tiempo, palabras humanas. Pero el amor de Dios, Él nunca deja de ser. El amor de Dios es real. El amor de Dios nunca se acaba. Amén. Nunca se acaba. Pero el amor humano, donde no está Dios, siempre va a fracasar. Amén. Siempre va a fracasar. Si no está Dios, que es el centro, el eje principal para que todo funcione, si no está Dios ahí, nunca va a funcionar. Entonces ahí en 1 Corintios capítulo 13 nos dice, el amor es sufrido, es benigno, él no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. O sea, no hay nada de egoísmo, o sea, todo lo que es bueno de parte del Dios viviente. Ese es el afecto fraternal. Recordemos que toda la madurez también se demuestra con el servicio a los demás, servir a los demás. Eso es lo que nosotros debemos hacer, poner nuestra vida al servicio a los demás, cuando hay un crecimiento espiritual, cuando hay una madurez cristiana. Amén. Y vemos que el mayor ejemplo de madurez cristiana para nosotros es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Usted se puede imaginar cómo estaba maduro el Señor Jesucristo, esa madurez cristiana, ese buen carácter que Él tenía, que en la cruz lo habían golpeado. Cuando lo golpeaban, cuando lo azotaron, le metieron un clavo en la mano derecha, otro en la mano izquierda, clavos en los pies, en carne viva. ¿Y él qué decía? ¿Se enojaba? ¿Qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy en día alguien le dice una sola palabrita por ahí que incomoda a otra persona, ya dice, yo no vuelvo a la iglesia, a mí no me gustó esto, a mí no me gustó aquello, no me gustó lo otro. Personas totalmente delicadas. Pero uno se pone a mirar a Jesucristo. Lo azotaron, lo escupieron, le dieron bofetadas, le metieron una lanza por el costado, le pusieron una corona de espinas que le salía toda la sangre. Y sabe que decían, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen, están ciegos espiritualmente. Eso es un ejemplo de madurez de verdad, para que nosotros aprendamos de Él, Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Porque ahí vimos algunas características, así fue poquito, de la madurez cristiana, pero lo ponemos en práctica y esto es algo maravilloso. Porque cada día tenemos que madurar, cada día tenemos que crecer, cada día tenemos que ser mejores. Amén. Incline su rostro, dele gracias a Dios por esta palabra. Dígale, Señor, muchas gracias te doy. Me has enseñado que tengo que aprender a madurar en la vida cristiana, que tengo que cada día mejorar. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Padre bueno. Me diste las características de una persona madura, que no es superficial. Ayúdame a ser transparente, tal como mostrarme tal como soy, sin apariencia ni nada, no ser nada superficial. Ayúdame, Señor, a ser constante cada día en lo que tú me pones ahí, constante en la búsqueda
en la búsqueda, Padre, en la búsqueda de tu presencia, orando cada día, buscando tu presencia, ayunando cuando tenga la posibilidad, clamando a ti, orando, dígale, Padre, gracias, ayúdame a ser prudente, tengo que pensar muy bien antes de actuar, tengo que pensar muy bien antes de hablar. Oh, Sandra, ayúdame a tener ese carácter firme en Jesucristo, que nada me mueva, que las emociones no me vayan a gobernar a mí, sino que tenga ese dominio propio, Señor. Ayúdame a tener esa humildad, como Jesucristo decía, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y obtendréis descanso para vuestras almas. Oh Santo Israel, oh poderoso y eterno Dios, Padre, mire todas esas etapas del crecimiento, que dice que tenemos que tener esa virtud, y a la virtud también añadirle dominio propio, y al dominio propio añadirle paciencia, a la paciencia añadirle piedad, a la piedad afecto fraternal. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado. Te alabamos, Dios, te honramos, te glorificamos. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia de que cada día debemos de estar mejorando, de que cada día debemos de estar creciendo, de que cada día debemos de estar, oh Santo Israel, ir de aumento en aumento, como la luz de la aurora, porque tú nos has puesto para que seamos cabeza y no cola, para que estemos arriba y no debajo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, mi Cristo. Gracias, Espíritu Santo, Santo, Santo.